Hola amigos, bienvenidos al canal del Maestro. En este video vamos a tratar el tema de las horas y la mitología griega. Existían diferentes personificaciones de la naturaleza y de las estaciones en la mitología griega, y a estas se llamaban las horas. Eran diosas que en latín se le decía las horae. Los primeros en introducir el concepto de hora en honor de las diosas Horae fueron los antiguos griegos, y estas se concebían, como se dijo anteriormente, como las diosas de las estaciones y las porciones naturales del tiempo. En un inicio se pensaban que eran tres, pero después esto fue desarrollándose y llegaron a haber 12 horas. Entonces se dividió en 12 horas el día y 12 horas la noche. Ya en las obras de Homero, estas divinidades llamadas las horas se le concebía que tenían que ver con los distintos climas, y al mismo tiempo eran una especie de ministras de Zeus, y como tales vigilaban las puertas del Olimpo y fomentaban la fertilidad en la tierra al enviar diversos climas sobre la tierra. Ellas son descritas como las diosas de las fases regulares bajo las que la propia naturaleza se manifiesta, y se las concibe con carácter benevolentes y amables, y cumpliendo los deseos de los dioses y de los hombres. En este sentido, se le concebía como buenas y deseables. El curso de las estaciones o las horas era descrito simbólicamente por el baile de las horas, y también tenían una relación con las Cárites, Hebe, Armonía y Afrodita, y junto a ellas acompañaban las canciones de las musas y el tañido de la lira de Apolo con su baile. Existía una relación entre estas divinidades y las estaciones, sobre todo de la primavera y el otoño, es decir, donde la naturaleza mostraba su florecimiento y su madurez y su exuberancia, y esto ya se atestigua en las diferentes obras de Homero. Existía desde mucho tiempo un culto a la hora llamada Talo, que era la hora de la primavera, y la hora del verano llamada Carpo, y esto existía ya desde tiempos inmemoriales en la ciudad de Atenas. Se concebía que la hora de la primavera acompañaba a Perséfone cada año en el ascenso que ésta tenía desde el inframundo, y existía una expresión que los griegos decían: la cámara de las horas se abre, y esto quería decir que era precisamente el fin del invierno y la llegada de la primavera. Como tenían una gran relación con la primavera y con la exuberancia vegetal que la misma primavera ofrecía, como flores, fragancia y gracia y frescura, estos atributos le eran igualmente transferidos a estas divinidades llamadas las horas, y de esta forma se concebía que ellas adornaban a Afrodita cuando ésta surgía del mar, y que concebían o hacían una guirnalda de flores para Pándora también, e incluso estaban asociadas a algunos objetos inanimados que eran descritos como receptores de encantos característicos de estas divinidades, las horas. También se le concibe como protectoras de la juventud y de los niños recién nacidos,
Y existía también una especie de ritual donde los jóvenes atenienses eran admitidos entre los grupos de los efeos y en este acto pues se mencionaban varias divinidades, y entre esas divinidades estaban la hora Talo, que se mencionaba en el juramento que prestaban estos jóvenes atenienses en el templo de Aglauro. Las horas eran representadas como bellas y saludables doncellas, portando diferentes productos de las estaciones, rodeada de colores vivos y abundante vegetación y diferentes símbolos también de la fertilidad. Posteriormente, pasando el tiempo, estos conceptos de nociones físicos y estéticos para concebir a estas divinidades de las horas fueron cambiando a un concepto más bien que tenía que ver con la moralidad y el orden de la vida humana. En este sentido, estas diosas se fueron concebidas como dadoras de la ley y el orden, y que mantenían la estabilidad en la sociedad. Esto se reflejó sobre todo en las obras de Hesíodo, que ya en su Teogonía describe a las horas como dando al país buenas leyes, justicia y paz, y las llama a su vez hijas de Zeus y de Temis, y les da los significativos nombres de Eunomia, Dice e Irene. En el caso de Eunomia, que es la hora del buen orden, era la diosa de la ley y la legislación, y la misma diosa o una diferente de igual nombre puede haber sido hija también de Hermes y Afrodita. En el caso de la otra, que se llamaba Dice, era la diosa de la justicia moral, que era la justicia que estaba sobre la justicia humana, o sea, era más importante que la justicia humana. Su contraparte era Temis, que era lo propio de la justicia divina. Dice, había nacido de un mortal y de Zeus. O sea, se dice que había nacido mortal y Zeus la situó en la tierra para mantener la justicia entre la humanidad. Pero después se dio cuenta de que esto era imposible y la situó junto a él en el Olimpo. La otra diosa mencionada por Hesíodo, la otra diosa Hora mencionada por Hesíodo, es Irene, que era el equivalente de la Pax Romana. Era el concepto y personificaba la paz y la riqueza, y era representada en el arte como una joven y bella mujer llevando un cetro y una antorcha o ritón. Hasta aquí el tema de hoy. Los invito a suscribirse al canal y a que sigan compartiendo los videos. De esta manera el canal puede seguir desarrollándose y nos da mucha más motivación para seguir creando videos y que se logre hacer una comunidad cultural lo bastante grande como para que este canal se convierta en uno de los mayores o una de las mayores videotecas de las redes en temas como historia universal, cultura, arte, mitología, religión, filosofía, curiosidades de la historia, etc. Muchas gracias.